Vamos a considerar hoy la 13ª sesión, los mandamientos 77 a 81. Como se han dado cuenta, algunas veces pues son hasta 8 mandamientos o 7. En esta ocasión únicamente vamos a ver 5 porque vienen ligados. Ahora sí que hay pues algunos mandamientos que dependen pues de los otros, y hoy vamos a considerar del 77 al 81. Y siempre es importante tener en cuenta, considerar la clasificación de los mandamientos de Jesús. Todos los mandamientos de Jesús pueden clasificarse en 3 grandes grupos. Ven, permanece y ve. Son los 3 grandes mandamientos, podríamos decir, en los cuales podríamos clasificar todos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, que son 260, que vamos a escudriñar uno por uno durante todo este año. Ven, permanece y ve, todo centrado en Jesús. Dice, ven a mí, permanece en mí, ve por mí, ven a mí por tu bien. A nosotros nos conviene venir a Cristo. Permanece en mí por el bien de la iglesia. A todos nos conviene que todos permanezcamos en Cristo, porque además de que se guarda el testimonio, contamos con el apoyo los unos de los otros y contamos con el poder más grande dado a los seres humanos, el poder de la oración en común acuerdo. Y ve por mí por el bien del mundo, porque el mundo necesita desesperadamente a Cristo. Ven, permanece y ve. Hay 5 mandamientos en ven, hay 223 mandamientos en permanece y hay 32 mandamientos en ve, que lo comparamos con una escuela, ¿verdad? Esto pues sería la inscripción. Esto ya sería pues propiamente el cursar toda la carrera en esa escuela, y el B es cuando empezamos a ejercer, y el ven, permanece y ve tiene que estar constantemente en un ciclo, ¿no? Y vamos ahora a añadir esto que no lo habíamos comentado antes, que estos 3 grandes mandamientos coinciden con el método de Cristo. Ven, es el evangelismo, permanece, es el discipulado, y ve, son las misiones. Evangelismo, discipulado, misiones. Ese es el método de nuestro Señor Jesucristo, y las misiones son básicamente para poder hacer otra vez evangelismo. Estas 3 cosas se deben mantener juntas, se deben repetir una tras otra, tras otra, tras otra. Ven, permanece y ve. Evangelismo, discipulado y misiones. Evangelizar, después a esos que ganamos para Cristo, discipularlos, y a esos que discipulamos, enviamos. ¿Y los enviamos a qué? A evangelizar y a discipular. Jaime siempre nos contaba de un hermano que lo visitaba en Lecumberri, llamado Luis Torres Márquez, y él repetía continuamente, casi que cada vez que les daba una enseñanza, les repetía esta frase que ojalá se nos quede grabada y que la tengamos presente toda nuestra vida. Evangelizar y no discipular es una lamentable pérdida de tiempo, porque si nada más evangelizamos y únicamente vamos y pues invertimos mucho dinero, pero no discipulamos a la gente, pues estamos perdiendo el tiempo. Y Juan Carlos Ortiz añade, evangelizar y discipular, pero no enviar, es un fraude. Es un fraude contra Dios, porque Él creó la iglesia para que
los miembros, los santos, vayan y hagan la obra. Es un fraude contra el mundo, porque el mundo está esperando que alguien vaya y les comparta las buenas nuevas, y es un fraude para nosotros porque estamos perdiendo nuestro tiempo. O sea, es como si alguien va y se inscribe en la escuela de medicina de la UNAM y 15 años después, pues no egresa, no se gradúa todavía. Pareciera que eso es imposible de que pase, pero todo mundo sabe que en la UNAM hay los llamados dinosaurios, que llevan 20 años tomando clases y no se gradúan. Eso es un fraude. ¿Por qué es un fraude? Porque pues se supone que tú entras a una escuela, no es para estudiar por el resto de tu vida, sino es para que ejerzas lo que aprendiste en esa escuela. Y hay desafortunadamente muchos que tal vez no son dinosaurios porque no acaban su carrera como los famosos pues dinosaurios de la UNAM, pero hay quienes estudian durante 20 años y nunca ejercen, porque terminan la licenciatura y van y hacen un diplomado, y luego van y hacen una especialización, y luego van y hacen una maestría, y luego van y hacen otra carrera, y luego van y hacen un doctorado, y ya pasaron 20 años y todavía no han puesto en práctica lo que han aprendido. Eso es un fraude. ¿Por qué? Porque se supone que uno, si estudia para ser médico, es para después tratar con la gente, poder ayudar a otros. Igual es con los mandamientos de Cristo. Y algo que quiero incorporar a partir de hoy es que los mandamientos también pueden clasificarse por tipos. Hay mandamientos directos que simplemente Jesucristo los da. Arrepiéntanse, por ejemplo, es un mandamiento directo, ¿sí? Y hay muchos mandamientos directos. La próxima clase, dentro de 15 días, porque no va a haber por, por Semana Santa, pero en la próxima clase les voy a dar el número exacto de cuántos mandamientos directos hay. Es la mayoría de todos los mandamientos de Cristo son directos, pero también hay mandamientos con promesa. Busca primeramente el reino de Dios y la promesa es: todas estas cosas te serán añadidas. Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Son mandamientos con promesa. Entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y la promesa viene: y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. También hay mandamientos circunstanciales. ¿Cuándo? ¿No? Es algo que tiene que ver con una circunstancia. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Está poniendo una circunstancia, algo que nos puede pasar, ¿sí? Luego están los mandamientos condicionales, aquellos que están sujetos a una condición. Si te abofetean en la mejilla derecha, preséntales también la otra. Ayer estábamos viendo otra vez la serie de los discípulos de los escogidos, y pues allí sacan a un Mateo que nos cae súper bien. Bueno, de hecho, creo que es mi personaje favorito, ese de, pues Mateo, nos encanta. Y nos dimos cuenta que es zurdo, ¿no? Entonces, pues Blanquita lo vio y dijo: ah, mira, es zurdo, ¿no? Porque escribe con la zurda, come con la zurda, todo lo hace con la zurda. Y como pues Blanquita es zurda, solamente un zurdo pues se da cuenta de eso, ¿no?
y y le dije, tal y como Jesús era pues zurdo, y me dijo, ¿cómo Jesús era zurdo? Le digo, sí, él era zurdo porque los antropólogos han hallado que como hablaba él, todo muestra que era zurdo, porque si te van a dar una bofetada, pues te la van a dar en la mejilla izquierda, porque pues tú estás pensando como alguien que es derecho, pero como él era zurdo, pensaba como zurdo y pues era un zurdo el que le iba a dar la bofetada y eso iba a ser en la mejilla derecha, ¿no? Entonces, si tu mano te es ocasión de caer, etcétera. También hay mandamientos prohibitivos. No juren en ninguna manera, no juren por el cielo, no juren por la tierra. Vamos a ver cuántos mandamientos hay de estos, y también hay mandamientos misioneros que tienen que ver con ir y llevar la palabra de Dios, o con lo que tenemos que hacer cuando llevamos la palabra de Dios a otros. Vamos ahora pues al mandamiento número 77. Cosa que lo que 77. Jesús mandó: entren por la puerta estrecha. Jesús claramente dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto lo dice Mateo 7, 13 al 14. Contrario a la creencia popular que todas las religiones son buenas y conducen a Dios, Jesús deja claro que no es así y que hay un solo camino nada más. Así que nos habla de dos puertas y dos caminos. Uno de ellos tiene una puerta ancha y un camino espacioso, el cual es fácil de transitar, y muchos son los que por él caminan. Pero el otro posee una puerta estrecha y un camino angosto, difícil de transitar, y pocos son los que caminan. En el Evangelio, según Lucas, encontramos un pasaje parecido donde Jesús motivaba a sus discípulos a esforzarse por entrar por esa puerta estrecha. Esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lucas 13, 23. Aquí en Lucas, la palabra esfuércense proviene de la raíz de la palabra agonizar y se refiere a luchar o esforzarse con gran ahínco. Por ello, el poder entrar por la puerta de la salvación requiere esfuerzo. Lamentablemente, la mayoría de las personas escogen entrar por la puerta ancha y seguir el camino espacioso que les ofrece una vida de placeres y riquezas sin saber que éste conduce a la condenación eterna. En contraste, el que entra por la puerta estrecha y sigue el camino angosto se ve expuesto a lo largo de su vida a dificultades y negaciones, pero su fin es la vida eterna. Por este motivo, la vida cristiana es comparada muchas veces con una batalla. El apóstol Pablo dijo en cierta ocasión a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo 6:12. Y más tarde, antes de morir, expresó su gozo al saber que sus días de lucha estaban por terminar. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. El apóstol Pablo también expresó lo difícil que es ser cristiano. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Primera de Pedro 4:18 no lo dice. Pero por ello Jesús enseñaba a través de esta metáfora que la vida del creyente es difícil, pero aquellos que decidían esforzarse por la fe reciben también las promesas de protección, salud y prosperidad en esta tierra y la herencia eterna
en el reino de los cielos, ya que no solo se trata de sufrimiento tal y como lo dijo Jesús a Pedro. Este mandamiento yo lo miro, cuando lo estaba leyendo, yo lo miro como una educación espiritual. Recuerdo cuando era pequeña, mi mamá nos educaba y a cada uno, ¿no? Nos decían, esto no es correcto. Robar, miren, no toquen lo ajeno, ¿no? Cuando íbamos a una casa ajena, ¿no? No hablen palabras que no son agradables. Coman con servilleta, ¿no? Límpiense, lávense las manos, báñense, lávense los dientes, todo eso, ¿no? Nosotros no nacimos con esas costumbres, con esa educación, nos la tuvieron que, ahora sí que, apropiar desde pequeños. La vida cristiana es como este mandamiento. Cuando uno se convierte a Cristo, no es tanto el porque no queramos, sino porque estamos acostumbrados al mal. Estamos acostumbrados a haber hecho siempre el mal. Se robaba, delinquía, fornicaba, adulteraba. Y cuando Cristo viene a nosotros, ¡wow! Algo sorprendente, un nuevo ser nació espiritual. Y ahora, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es quien me educa? Jesús. Jesús a través de su palabra me dice, mira, sé sal, ese sazón para aquellos que no conocen a Jesús. Cuando estés en una reunión, habla de mí, esa es la sal. Y empieza. La educación, por eso es que la mayoría no quieren entrar por la puerta estrecha. Estrecha significa hacer lo que Dios quiere para que nosotros nos vaya bien en la vida. Pero como estamos acostumbrados a lo mal, es cuando nuestra carne lucha. Pero precisamente por eso son estos mandamientos. Lo que Jesús mandó, lo que ahorita nos está diciendo, mira, si tú entras por la puerta estrecha, ¿qué significa? Mira, si tú dejas de mentir, ¿no? Si tú dejas de jurar, si tú dejas de envidiar, si tú dejas de fornicar, si tú dejas, wow, todo eso es la educación espiritual que uno estaba acostumbrado en tiempo atrás, pero nuestra carne lucha. Esto tiene que ver con la carne. Si nosotros decidimos, por eso la mayoría se van por el amplio. Hay una película que me encanta y me fascina que es del que carga la bolsa, ¿cómo se llama? Oh, el progreso del peregrino. Ahí relata totalmente todo lo que entra en nuestra vida, ¿no? Él va perfecto, conoce a Cristo, nace de nuevo. Les relato esto porque quiero que cada uno empiece a mirar en su mente, ¿cómo empezaste? ¿Cómo recibiste a Cristo? ¡Wow! Ahí. Pero ¿cuándo fue que nos desviamos? ¿Cuándo fue que entramos por la puerta angosta? Ahí dice que al parecer en su caminar, dice que se le presentaba la lujuria, se le presentaba la prosperidad, se le presentaba el dinero, la ley, se le presentaba los placeres, todo se le presentaba y se desvió. El amigo y los amigos, y él se quiso desviar, pero siguió, se atrasó, pero llegó a la meta, al reino celestial de su Padre. Eso es lo que nos está relatando ahorita la puerta estrecha, que evitemos, porque hay mandamientos que Dios nos da que podemos dejar. Hay mandamientos que Él nos da que no podemos dejar, sino que Él los deja a través de nosotros. Pero hay decisiones que tenemos que tomar y esto por eso es importantísimo, porque cuando tú decides entrar en lo correcto, en la vida espiritual, en que Dios nos disciplina, en que Dios nos corrige, en que Dios nos da la educación espiritual, porque eso es lo que está pasando cuando conocemos a Cristo. Hacíamos cosas perversas y malas y Él dice ahora no, pero uno no quiere dejarlo y se aferra, es cuando uno se va de las promesas, de la protección. Cuando tú decides
hacer lo correcto y estar en sujeción con la educación espiritual de Jesucristo a través de su palabra, mira, pareciera, porque va a parecer que cuando haces lo correcto te viene lo peor, ¿no? La salud. Wow, ahora no tenías males y cuando te convertiste a Cristo te vinieron todos los males, ¿no? Eras bien sano, ¿no? Y es que yo no tenía esto, yo no padecía y ahora esto y el otro. Ahí es donde uno decide entrar por la puerta estrecha. Eso es lo que significa. Esto es simbólico. Y si lo vemos simbólico como una caricatura y lo proyectas en tu vida, te vas a dar cuenta que va a ser más fácil llevar este mandamiento en tu vida. Y dice, y luego la prosperidad te va a venir, te van a llegar hermanos, te van a llegar trabajos, te van a llegar las mejores propuestas para que te alejes de lo que Dios tiene planeado para tu vida. Y empieza uno a alejarse del reino de los cielos, de lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Este es el punto principal para que nosotros entremos por la puerta estrecha. Ya no estemos chocando con nuestra carne, ya entrega, sujétala en el nombre de Jesús. Que te cuesta trabajo levantarte, sujétala. Si tú no sujetas, la carne es como un músculo, va a querer más, nunca se sacia, siempre va a seguir y seguir pidiendo, pidiendo, pidiendo. Y tu lucha y mi lucha empiezan desde aquí. Debemos dejar todo para decir, te hemos seguido. Entonces Jesús, fíjate, ahí le respondió y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, hijos o tierras, por causa de mí y del evangelio, escuchen. Aquí está diciendo Dios, si tú dejaste esto, no puede ser posible que tú no tengas este resultado. ¿Cuál es? Que no recibas, y escúchame bien y abre bien tus oídos, 100 veces más. ¡Oh! ¿Cuánto dije? 1%. No, dice 100 veces. Y si dijo 100 veces, ¿qué vas a recibir cuando tú dejas padre, madre, casa, hermanos? ¿Qué vas a recibir? Dice, en este tiempo, o sea, no nos está hablando también de lo venidero, sino en este tiempo, en esta tierra. Dice, vas a recibir 100 veces que 100 veces 100 casas, 100 hermanos, 100 hermanas, 100 madres, 100 hijos, 100 tierras, con persecución y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué significa la persecución? Que nos va a traer dolor, porque las personas a nuestro alrededor, los que más amamos, nos van a traer conflicto al querer dejar todo por amor a nuestro Señor Jesucristo. Tu misma esposa te va a decir, no, mi casa es nueva. ¿Cómo voy a dejar mi casa? Cuando Dios te dijo, déjala. Otro te va, cuando Dios, ahí en esta película narra eso, que la esposa se le pone en contra a la cristiana, ¿no? Y él se va a pesar de todo y la deja. En el sentido que a pesar de todo, tú tienes que dejar todo por Jesucristo. Y si no has dejado y Dios te está pidiendo algo, mira, no vas a ser digno porque estás por la puerta amplia, aquella estrecha que es fácil, que pareciera cómoda. Ahora bien, la Biblia deja claro cuál es la puerta por la cual debemos entrar. El mismo Jesús nos dice en el Evangelio según Juan, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En Juan 10:9 no lo dice. Además, aclara cuál es el único camino. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Por tanto, el único medio que nos conduce a la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Y no
Fíjense, no son las buenas obras ni las religiones, ¿eh? Cualquier otro camino conduce a la perdición. Sin embargo, cada persona tiene que elegir la puerta por la cual entrará y el camino por el que transitará. Y de esa elección dependerá su eternidad. Como dijo el Espíritu Santo por medio de Jeremías, y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de ustedes camino de vida y camino de muerte, lo dice en 21:8. Jesús es la puerta, pero estrecha, porque es el único camino, la única verdad, el único intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Sin embargo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Así que entremos pues por la puerta estrecha. Y yo te pregunto y me pregunto a mí, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo ahorita para educarme, para tener esa educación espiritual a través de la palabra? ¿Qué tengo que dejar? ¿Fornicación? ¿Qué tengo que dejar? ¿Mentira? ¿Tengo que dejar masturbación? ¿Pornografía? ¿Celos? ¿Ira? ¿Gritería? Todo lo que esté pidiéndote Dios y está hablando a tu vida, casas, terrenos, madre, esposa, hijos, ¿qué es lo que te está pidiendo? Eso es lo que significa entrar por la puerta estrecha. Entonces, ahora presentamos a Yolita, nuevamente nuestra doctora favorita, la doctora de cabecera de Fundación Emanuel. Hermosa mujer, finísima, pues bueno, desde Puebla, ella está con nosotros para seguir en el 78º, ya lo pude decir, cosa que mandó Jesús. Sí, amén. Buen día a todos, un abrazo y saludo desde Puebla. Aquí estamos exactamente esta parte que acabas de compartir, la puerta estrecha, súper difícil, pero no imposible cuando buscamos la ayuda del Señor. Continuamos y este otro mandamiento, que es guárdense de los falsos profetas, va estrechamente unida exactamente con esa puerta estrecha. Por algo los mandamientos están unidos, los cuatro o los que vamos a ver el día de hoy, todos van tomados de la mano. Dice aquí, Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto lo encontramos en Mateo 7:15. La palabra guardaos proviene del griego prosejo, que significa estar alerta con todos nuestros sentidos, con el fin de cuidarnos de cualquier peligro. Nuestro Señor nos pide estar atentos, discerniendo todo tipo, todo peligro que pueda provenir de un falso profeta. Y es así porque se presenta como servidores de Dios, y por ello Jesús los compara como lobos vestidos de ovejas. Vienen a nosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y a través de este símil, Jesús nos ilustra la razón por la cual los falsos profetas son tan peligrosos. Esto nos está previniendo tener muy en cuenta, porque son lobos que se disfrazan de algo que nos va a gustar, que nos va a llamar la atención, que nos va a hacer que nos vayamos pues deslizando, porque nos va a gustar lo que oímos, lo que vemos, lo que nos ofrece. Entonces, es por ello que debemos estar atentos. Dice, ellos están disfrazados en medio del pueblo de Dios. Están entonces entre nosotros. Aún nosotros mismos tenemos que entender que nosotros nos podemos desviar. Nosotros mismos, dice, el que crea estar firme, que cuide, que no caiga. Entonces, nosotros mismos podemos ser esos falsos profetas
Qué terrible esto, pero es para todos. Dice, haciéndose pasar como emisarios de Dios. ¿Somos emisarios de Dios? Sí. ¿Estamos en peligro también? Sí. Entonces, por ese motivo debemos estar alertas, debemos estar atentos, listos para cualquier cosa, pidiéndole al Espíritu de Dios que nos dé ese discernimiento de espíritus para poder entender de dónde, cómo, de dónde viene esta doctrina, porque hay falsas doctrinas. No es que haya muchas doctrinas, no, es solo una, y es la de Cristo Jesús. Dice aquí, Dios, haciéndose pasar como emisarios de Dios, pretenden introducir sus falsas enseñanzas, arrastrando al infierno a todos los que le siguen. Y ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros, también estamos buscando, también estamos llevando la palabra, también estamos discipulando, pero ¿qué es entonces de lo cual aquí la palabra de Dios nos quiere decir? Guárdense de los falsos profetas. Dice aquí, en el Nuevo Testamento se advierte acerca de estas personas. ¿Nosotras somos personas? ¿Nosotros todos somos humanos? Sí. Entonces estamos dentro de este peligro. Por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo se nos dice que dichas personas tendrán apariencia de piedad. ¿Tenemos apariencia de piedad? Sí, tenemos apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En segunda de Timoteo 3:5, ahí lo podemos encontrar. Y en la segunda carta a los Corintios. Pablo se nos dice que así como Satanás, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Nosotros sí estamos ahí, porque ni siquiera le está hablando al gobernador, ni siquiera, él no habla de la palabra de Dios, él no habla, no se viste como alguien que habla de lo bueno, no. Fíjense aquí, ¿a quién se está dirigiendo? ¿A quién? Porque dice falsos profetas, los que están al frente como eminencias, como gobernadores, como maestros de escuela, no están como profetas. ¿A dónde están los profetas? Pero habla de falsos profetas. Generalmente en este tiempo aquí en la ciudad de Puebla se están levantando, así en cualquier lado dicen que hay un ungido en Tepeaca, que hay un ungido en Puebla, que hay un ungido en Cuernavaca, en San Martín, no sé, que ya hay ungido por todos lados. ¿Y de qué habla? ¿Cuáles son sus resultados? ¿A dónde está llevando a tanta gente? Esto es para nosotros, los que hablamos de las cosas de Dios, los que llevamos una palabra decimos incluso, como dice aquí, son personas que llevan enseñanzas que aparentan ser buenas para otros, que aparentan ayudar a otros, pero al final el hombre busca, porque en sí el hombre, pues la carne está hecho para buscar lo suyo, para buscar exactamente el poder, la economía, el reconocimiento. Eso es lo que busca exactamente el hombre, ¿sí? Pero desafortunadamente algo bien cierto, que es la dama, la fama y la lana, hacen que el hombre sea desviado, porque empezó bien. Muchos profetas empezaron bien. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Dice aquí, en la segunda carta de los Corintios, como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será
conforme a sus obras. Entonces dice que son ministros de justicia. ¿A dónde empiezan a trabajar esos ministros de justicia? ¿A dónde? Cuidémonos. Aún en los tiempos de la iglesia, aquí dice, Satanás no cambió en nada su estrategia al continuar levantando falsos ministros del evangelio. Muchas de las cartas del Nuevo Testamento presentan una defensa en contra de la falsa doctrina. Podemos verlo en la carta a los Gálatas, donde Pablo los exhortaba a no abandonar la fe por las obras de la ley. Dice aquí, estoy maravillado, estoy espantado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Sí, fíjense que entonces son gente que fue llamada para trabajar para el Señor. Es gente que empezó haciendo buenas obras. Porque cuando alguien conoce de Cristo, lo primero que quiere hacer es hacer las cosas que por alguna manera uno llegó a los pies de Cristo. Sí, muchos, la gran mayoría quiere hacer lo bueno, pero ¿quién entonces lo hace cambiar? Y dice aquí, para seguir un evangelio diferente, porque el evangelio que después empieza a predicar es diferente. Es un evangelio que va a desviar a los mismos profetas que iniciaron queriendo hacer lo bueno. Y aquí la palabra que nos dice también Pablo, que dice, queriendo hacer lo bueno, exactamente hago todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que dicen? No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice ahí, aún nosotros, ¿quiénes son nosotros? Nosotros mismos. Aquí está aclarando, aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aquí está en esta parte. Aquí está. Mas si aún nosotros. Entonces, esto va para nosotros los que decimos ser siervos de Dios, los que decimos llevar las buenas nuevas, los que decimos hacer obras de beneficencia para otros. Cuidémonos. ¿Por qué? Porque podemos ser exactamente esos ángeles del cielo que se van a desviar para llevar otro evangelio que no sea el de Cristo Jesús. Y ustedes los conocen. Uno de ellos es el evangelio de la prosperidad, que yo voy a ser pues una persona pudiente, con carros, con casas, con mucho dinero, que no me falte nada. Sí, exactamente. Él dice que nunca nos va a dejar ni nunca nos va a desamparar, pero no para que nosotros tengamos el poder económico, porque cuando un hombre empieza a tener poder económico, se olvida de todo lo que lo llevó a ese punto. ¿Sí? Entonces, empezamos bien, créanme que muchos, el 99.9% empieza bien, empieza a querer haciendo lo bueno. Entonces, ¿cuándo se convierte en anatema? Esto es una pregunta que va para todos. Entonces, para todos nosotros, porque aquí lo dice, yo no lo digo, mas si aún nosotros, ¿sí? O un ángel del cielo, ¿sí? Pero dice nosotros. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿Y dónde estamos parados? Esto yo creo que nos tiene que retumbar a todos en nuestros oídos, asimilarlo. Nosotros mismos hacer una introspección, nosotros mismos hacer una valoración. ¿Qué es lo que me está llevando a llevar la palabra de Dios? ¿A ser reconocido? ¿A que yo sea el que tenga una buena fama?
el que yo obtenga buenos diezmos, buenas ofrendas, el que sea reconocido como un siervo de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? O un ángel del cielo, esa es otra, pero nosotros estamos ahí, más si aún nosotros. Esa es una pequeña partecita que está aquí en la escritura, pero estamos ahí nosotros. Dios nos libre de esto y pedirle que sea Él el que nos ayude a tener ese discernimiento, que si nosotros trabajamos, no trabajamos para nosotros, trabajamos para el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que entregó su sangre, su vida. Era un hombre, Cristo Jesús era un hombre en la plena juventud, 33 años, cuando Él entregó su vida por nosotros. Y no se detuvo al decir, y es que yo soy el Hijo de Dios, yo puedo tener fama, dinero, puedo tener todo lo que yo quiera. A esa edad, cuando nosotros decimos, es que estaba muy joven y ya murió, es que era un gran ministro. Pero, ¿y quién dice de Cristo Jesús algo? Él era un joven en la plenitud de su vida. Sin embargo, él no se inmutó, ni siquiera le dolió dejar este mundo. ¿Por qué? Pues porque en este mundo no había nada bueno para él. El trabajo de él lo quería hacer excelente, perfecto, porque nos iba a llevar al Padre. Entonces, ¿qué es lo que continuamos aquí? Cuando dice, en este libro de los Hechos, podemos leer cómo el apóstol Pablo exhortaba, ¿sí? En el libro de los Hechos, a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y también tenemos que ver quién era Éfeso. Era una iglesia que buscaba de Dios, ¿sí? Dice en la iglesia de Éfeso, a estar alerta, porque después de su partida entrarían a la iglesia falsos maestros, ¿sí? ¿En dónde iban a entrar? No iban a entrar en el teatro, no iban a entrar en la escuela, ni iban a entrar en un auditorio, en la iglesia. En la iglesia. Entonces, este mandamiento nos habla a nosotros, los que estamos formando parte de la iglesia, los que estamos aquí ahorita escuchando, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque dice que para el Señor nada es casualidad. Todo Él lo tiene bajo su control. Y hoy están escuchando los que tenían que estar escuchando, los que deben de estar escuchando, los que el Señor tiene misericordia, los que el Señor tiene, nuestro Dios, el eterno, el grande, tiene proyectos de vida y de eternidad, ¿sí? Dice entonces, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esta parte no está diciendo los que vayan a la escuela, los que estén haciendo su especialidad en construcción, allá en la ciencia, que las células madres y todo eso. No, está diciendo la iglesia, ¿sí? La iglesia. Entonces, somos nosotros. Somos nosotros. Este mandamiento va específicamente para nosotros. Guárdense de los falsos profetas, porque aquí nos dice, guárdense de los falsos profetas que vienen, pero ¿dónde están y dónde van esos falsos profetas? A la iglesia. ¿Y quiénes están en la iglesia? Nosotros. ¿Sí? ¿Quiénes forman la iglesia? Nosotros. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿En dónde están esos obispos? Pues aquí estamos. Aquí están. Entonces, ¿para quién va esto? Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Gloria a Cristo. Entonces, Él es el dueño. Nosotros solamente somos administradores. Nada es nuestro. Nada es nuestro. Y nosotros no trabajamos para nosotros mismos. Trabajamos para el Eterno,
trabajamos para Yahshua, para Jesucristo, para apacentar la iglesia del Señor, para apacentarla, la cual Él ganó exactamente por su propia sangre, no por nosotros que hayamos hecho algo. Ni siquiera podíamos, ni siquiera llegarle a los talones de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y lo devorarán, lo devorarán enteros. Y dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí. ¿A quiénes? ¿A quiénes van a arrastrar tras sí? Recordemos entonces, ¿a quiénes? A los discípulos. A los discípulos van a arrastrar tras sí. Imagínense, si ellos van a buscar una palabra para salvación, una palabra de vida, nosotros los arrastremos a la muerte eterna. Estudiémonos, estudiémonos. Por tanto, dice, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día, esto lo dijo el Señor Jesucristo, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. En Hechos 20, 28, esto lo dijo Pablo, del 28 al 31, ¿sí? 3 años y medio estuvo nuestro Señor Jesucristo con todos sus discípulos, enseñándoles, discipulándolos, sí. Dice, y también al mismo apóstol Pedro advierte que así como en los tiempos del Antiguo Testamento hubo falsos profetas, ¿qué quiere decir aquí? Que no solo en este tiempo, en aquel tiempo también se levantaron falsos profetas. Y esos falsos profetas también, ¿qué los instaba? ¿Qué los empujaba? Pues el tener economía, el tener reconocimiento. Pero saben que todo eso pasa, todo eso se acaba. Entonces, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, ¿sí? Herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues que ni siquiera nos vamos a dar cuenta, ni siquiera nos vamos a dar cuenta. No vamos a darnos cuenta cuando nosotros ya estamos ahí también, porque van a ser herejías destructoras y aún negarán que el Señor los rescató. Qué tremendo esto, de verdad. Dice, porque van a traer sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y si está escrito, se va a cumplir. Y si está aquí en la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, se va a cumplir, muy a costa de nosotros, ¿sí? Entonces, si aquí lo dice, y si dice que nosotros, entonces nosotros somos los que tenemos que cuidarnos. Y dice aquí, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Su perdición no se duerme. El enemigo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, esto es para nosotros, es para los que están al frente, llevando la palabra de vida, llevando las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre de suyo le gusta las mujeres, el dinero, la fama, y cuando empieza a ver fácilmente, porque el enemigo sabe también cómo te brillan los ojitos,
cuando ves una mujer, o cuando ves que empiezan las buenas ofrendas, los buenos diezmos, ¿sí? O cuando empieza, ¡wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué predicación! Y de eso todos estamos expuestos. Todos estamos expuestos aquí. Ahora lo estamos escuchando. Cuidémonos de esos falsos profetas, pero ¿quién es ese profeta? Nosotros también somos aquellos que van y llevan las buenas nuevas. Entonces también nosotros somos en ese grupo. No nada más nos cuidemos de los falsos profetas, de nosotros ser ese falso profeta. Por tanto, la iglesia del Señor tiene que estar atento o atenta ante la aparición de estos falsos ministros del evangelio, que buscarán la forma de introducirse entre el pueblo cristiano para enseñar su doctrina diabólica y arrastrar tras sí a muchos discípulos. ¿Sí? Guardémonos de ser ese falso profeta. Siempre tiene que ser primera persona. Guardémonos. Que me guarde, Señor. Así es. Amén, Entonces, así es. Adelante. Amén, así adelante. Es. Y pues tal y como nos decía Yola, estos mandamientos vienen ligados, ¿no? Hay un solo camino, hay una sola puerta, hay una sola verdad. Y sin embargo, a pesar de que ya nos dijo eso, nos dice que nos guardemos porque somos vulnerables y desafortunadamente muchos toman otros caminos y creen otras cosas que no son lo que es. La 79ª cosa viene ligada con la 77 y la 78. Ahorita vamos a ver por qué. La 79ª cosa que Jesús mandó guardar es: deja que los muertos entierren a sus muertos. Dice Mateo 8, 21 al 22. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El contexto de este pasaje en Mateo 8 es que antes de decirle a él esto, él había llamado a otro, ¿no? Y se le había acercado otro, o sea, como que habían varios que habían decidido ya seguir a Cristo y antes de él, pues, le dijo uno, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos. O sea, Cristo vio su corazón y vio que él lo quería seguir para tener comodidad o tener, pues, beneficios. Entonces, otro de sus discípulos, noten, no era un extraño, era alguien que estaba aprendiendo de Cristo. El hecho de que tú y yo estemos aprendiendo de Cristo ahorita no asegura que le estemos siguiendo, y no es coincidencia, no es casualidad que estés ahorita aquí. Si tú estás ahorita aquí es porque Dios quiere reafirmar la decisión que has tomado ya o quiere confrontarte para que la tomes. Y aquí entonces otro de sus discípulos, de los que estaba aprendiendo, le dijo cuando vio que estaba llamando Jesús a otros o que otros lo querían pues seguir: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y pues lo que le contesta a Jesús es: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué significa esto? Vemos aquí a otro de sus discípulos que le pide al Señor que le permita primero enterrar a su padre. Sin embargo, Jesús le da una respuesta que parecería a simple vista bastante fuerte: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿A qué se refería exactamente? ¿Significa esto que debía olvidarse de los funerales de su padre y dejarlo en manos de otras personas? Comprendamos la tradición judía en cuanto al entierro de los familiares. Según la tradición judía, la sepultura se realizaba casi de inmediato y los hijos eran los responsables de realizar todos los preparativos.
Eso lo podemos ver desde el mismo libro de Génesis, donde Jacob le encomendó a su hijo José donde quería recibir su sepultura, en Génesis 55. También lo vemos cuando José dio órdenes a sus descendientes de que cuando Dios los visitara y sacara de Egipto, sus huesos fueran llevados para ser sepultados en la tierra que les daría. Génesis 50-25. También podemos leer en el mismo libro que fueron Isaac e Ismael los que le dieron sepultura a su padre Abraham. En Génesis 25:9, aun cuando no se hablaban y eran enemigos Ismael e Isaac, los dos se hicieron cargo de enterrar a su padre, porque los dos eran primogénitos. Ismael era el primogénito en la carne, Isaac era el primogénito en el espíritu. Por tanto, era el deber sagrado de un hijo darle la sepultura a su padre. Sin embargo, ahora viene Jesús y le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús se refería a los muertos espiritualmente y no a los muertos físicamente. En Israel existía un refrán que hasta la fecha aún sobrevive, donde la palabra debo enterrar a mi padre cobra un significado peculiar. Se cuenta de un misionero que tenía un amigo turco, rico e inteligente. Esta es una costumbre en todo Medio Oriente y abarca pues a Turquía también. Le aconsejó que viajara por Europa cuando acabara sus estudios para completar su educación y ampliar sus perspectivas. El turco le contestó, antes de eso tengo que enterrar a mi padre. El misionero le dio el pésame y le expresó su condolencia, creyendo que el padre de su amigo acababa de morir. Pero el joven turco le explicó que su padre estaba vivo y perfectamente sano, y que lo que había querido decir era que tenía que cumplir con sus obligaciones, con sus padres y familiares antes de poder marcharse en el viaje sugerido. De hecho, no podía marcharse de casa hasta después que muriera su padre, que podría ser después de muchos años. Ya que eso significa, déjame primero enterrar a mi padre, lo que el discípulo le estaba realmente diciendo a Jesús es que cuando cumpliera con todas sus obligaciones con su padre y éste muriera, entonces lo buscaría para unirse a él. Lo que el discípulo estaba haciendo era posponer la decisión de servir inmediatamente a Jesús. Muchos consideran que aún no ha llegado el tiempo de seguir a Cristo o de servirle. Piensan que primero tienen que arreglar algunas cosas o esperar que se cumplan un par de años antes de eso. Pero Jesús es tajante en esto. El tiempo es ahora. No se trata de una decisión que tenemos que estar posponiendo. El discipulado necesita determinación y gran compromiso por encima de cualquier compromiso terrenal que podamos tener en esta tierra. Está por encima de cualquier lazo familiar en esta tierra e implica completa sujeción a la soberanía de Dios y finalmente considera el hecho que todas nuestras decisiones o planes girarán alrededor del discipulado de Cristo. Todo esto significan las palabras de Jesús. Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. En resumen, ya que en la cultura judía significaba esperar hasta que muriera su papá y después de eso lo seguiría, Jesús se expresó de esta manera porque sabía que si este hombre no se decidía a seguirlo en ese momento, no lo haría nunca más. Se lo voy a repetir. Si ese hombre no se decidía a seguirlo en ese momento, no lo haría nunca más. De igual manera nosotros. Si no decidimos seguir a Cristo ahora, siempre habrá pretextos, siempre habrá obstáculos y estaremos posponiendo el seguirle durante toda la vida hasta que sea demasiado tarde, porque fuimos creados por Dios para adorar, para seguir. Si no seguimos a Cristo, vamos a terminar siguiendo a un falso profeta. Vamos a terminar entrando por la puerta ancha, por el camino espacioso.
O seguimos a Cristo o seguimos el dinero o a un cantante o a un equipo de fútbol, y hay 1000 ídolos que pueden ser seguidos. Nos conviene es seguir a Cristo. El tiempo es ahora. Hoy es el día que debemos decidir seguir a Jesús. Si no decides seguirlo ahora, nunca lo harás. Decide ahora mismo seguir a Jesús y cada día debemos reafirmar esa decisión. Al final, yo voy a hacer una oración. Si de pronto tú dices, bueno, pues yo ya lo sigo, bueno, vamos a reafirmar esa decisión. Pero si tú has pospuesto la decisión, es que mis hijos están estudiando, es que mi esposo, es que mi trabajo, es que mi pensión, es que nunca lo vas a hacer. Yo decidí seguir a Cristo cuando yo tenía 20 años. Yo pensé que me iba a mandar, no sé, a China, a Perú, a Rusia. Yo me quería ir para Rusia, pero no. Dios, cuando yo dije, te seguiré el resto de mi vida, me dijo, termina tu carrera. Y luego me hizo trabajar durante 13 años en una empresa y en otra. Y luego me dijo, ahora sí, deja todo y dedícate a mi obra, porque no es lo que uno quiere, es lo que Jesús determina, pero tenemos que seguirle y decidir seguirlo desde hoy. Estemos haciendo lo que estemos haciendo y tengamos 1000 pendientes encima. Vamos a la 80ª cosa que Jesús mandó guardar. La 80, cosa que mandó Jesús guardar a sus discípulos, boga mar adentro. Pedro y sus amigos habían estado trabajando toda la noche en alta mar y no habían pescado absolutamente nada. Ya era de día y pues lavaban sus redes y Jesús entró en la barca y les rogó que la apartasen de tierra un poco para hablar desde ahí a la multitud. Cuando terminó Jesús de hablar la palabra, le ordena que bogue, o sea, reme, avance, navegue mar adentro. Esto significan dos cosas. La primera, cuando hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, no obtendremos absolutamente nada. Pero después de escuchar la palabra de Dios, podemos avanzar en su nombre y comprobar la diferencia. Ellos intentaron pescar sin éxito toda la noche, pero después de escuchar la palabra de Jesús, lo volvieron a intentar y tuvieron éxito. De igual manera, si ponemos la palabra de Dios primero en nuestra vida antes de hacer nuestro trabajo, comprobaremos la gran diferencia que existe y veremos la mano de Dios en todo lo que hagamos. Por eso Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Diría, nunca se aparte, ¿no? No, fíjense, nunca se apartará. Algo que está continuo y algo que no tiene fin, o sea, a futuro. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Segundo, al decir boga mar adentro, expresó el primer paso a seguir cuando deseamos obtener un crecimiento espiritual y caminar paso a paso con el Espíritu Santo. El primer paso a seguir es que tenemos que desarrollar una relación más profunda con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? En otras palabras, movernos al próximo nivel. Todos experimentamos algún tipo de relación con Dios, es decir, todos aquí estamos en cierto nivel espiritual en nuestra fe, pero no necesariamente estamos en el nivel que Dios desea. A veces nos medimos con cuántos años tenemos. ¿Sabían que la medida, los años espirituales que tenemos no se miden de los años que tienes de cristiano? Muchos dicen,
llega uno de una que tiene meses y Dios lo usa mucho y a ti ya no te usa, ¿verdad? Tienes 25 años, 30 años y dices, ¿qué me va a enseñar este que yo tengo 35 años y él ni siquiera 3 meses cumple de cristiano, ¿no? Fíjense, la única manera de que podemos medir nuestros años de cristianos es cuántos discípulos has enviado. Si tú no has enviado discípulos, ten mucho cuidado porque entonces has estado estancado toda tu vida. Segundo, al decir boga mar adentro, perdón, en este versículo encontramos implicado el primer nivel que existe entre la mayoría de los creyentes y Dios cuando leemos boga mar adentro. Esto es algo que implica que ellos quizás no habían llegado a la profundidad que deberían haber llegado. La realidad es que cuando primero nos convertimos a los caminos del Señor, un cambio sucede. En términos modernos sería igual a como muchos dicen cuando una persona tiene una nueva experiencia o ha vencido un obstáculo o una situación difícil. Se ha mojado los pies. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y llega a los caminos del Señor, entonces podemos decir que esa persona se ha mojado los pies. En otras palabras, ha entrado al mar, ha entrado a su relación con Dios al primer nivel. Entrar en la verdad de Dios y aceptar su palabra es el primer paso. Pero desdichadamente muchos se quedan estancados allí. Es por eso que en Hebreos 5:12 nos encontramos que nos dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales como que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Las palabras claves aquí son debiendo ser ya maestros. ¿Por qué existen tantos estancados en el nivel inicial? Porque muchos no desean crecer, no desean profundizar su relación con Dios, porque saben que eso conlleva a obligaciones y principalmente que muchos a veces no están o no estamos dispuestos a aceptarlo, ¿no? Y es por eso que hoy en día encontramos a la mayoría del pueblo de Dios sentados en los bancos y sillas de las iglesias. Y encontramos que la mayoría del pueblo de Dios ha pasado de estar en fuego para el Señor a ser calentados de asientos, calentadores de asientos en las congregaciones. Qué vergüenza, ¿no? Por eso Jesús mandó boga mar adentro. No nos quedemos en la orilla. No nos conformemos con haber conocido a Dios. No lo hagamos. Porque miren, el tiempo va a pasar. Nos guste o no nos guste, el día de ayer ya no lo podemos traer hoy. Ya pasó. Y va a pasar. Así te cueste 5 años, 6 años, lo que tú quieras. Empieza a decidir y empecemos a decidir a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcamos en la oración, crezcamos en la palabra, crezcamos aún, fíjense, en lo que damos, crezcamos en ministrar más personas, crezcamos en evangelizar, crezcamos en predicar, crezcamos en todas las áreas de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Extensa la palabra y grande el milagro de la gracia para con nuestras vidas. Empecemos, enfoquémonos, no seamos, yo recuerdo que cuando yo era niña, mi mamá siempre nos decía, nunca se limiten, nunca se pongan de que, ay, pues aquí estoy cómoda, nos decía. Siempre su meta es que entren al corazón de Dios.
Ustedes no sean como todos que están en una silla sentados. Ustedes penetren, entren al mismo corazón de Dios. Ella siempre nos ha motivado y nos motiva para crecer en la gracia. Que nuestra vida sea de esta manera. Debemos de crecer, porque mira, lo único que cuando tú no creces, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a mirar los que están más altos en la fe. Empiezan a ver milagros, empiezan a ver que Dios les abre las puertas en donde se están en su ministerio, hospitales, empieza a ver milagros, empieza a ver manifestaciones sorprendentes y tú lo único que vas a mirar y vamos a mirar es, ¿por qué yo no soy así? O empieza la amargura, empieza la envidia. Y lo único que se hace es que estás mirando desde las olas, desde la orilla, y no entras adentro, al mar. ¿Y el mar qué significa? Literal significa peligro donde tú quiera que tú lo mires. Se ha visto que hay volcanes de mares donde están con lumbre a todo lo que da y no han hecho explosión. A través de eso se ha dado cuenta que cuando empieza a temblar, el mar empieza a hacer la reacción del movimiento tsunamis. Tú entras al mar y lo único que pensamos es un salvavidas, porque si vamos a un recorrido, lo primero que te ponen es un salvavidas por el peligro. Pero ¿qué pasa cuando ellos decidieron entrar? Espiritualmente hay peligros, como lo vimos desde el principio, pero necesitamos decidir entregarnos a Cristo totalmente y entonces desearemos como niños recién nacidos la palabra no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Si es que hemos gustado la benignidad de nuestro Señor Jesucristo. Hagámoslo. Es el tiempo que tomemos la decisión de empezar nuevamente con Dios, entregar toda nuestra carne, no darle lugar a la carne, no darle lugar a las falsas profecías, a que si tú no sabes, a mí yo me sentí tan mal de una persona hace meses que muy querida y muy entregada a Dios, que ama mucho a Dios y Dios ha hecho milagros muchísimos en ella, en la salud, económicamente, en todas las áreas. Y cuando le envié un audio para decirle, mira, sobre un tema de la Biblia que Dios me puso en su corazón, lo único que me dijo, qué bueno que me recuerdas la palabra de Dios. Yo me puse a pensar, ¿cómo recordártela? Cuando te recuerdan algo es porque lo dejaste. ¿Estás de acuerdo? Me dolió mi corazón porque pareciera, entre comillas, que a veces somos muy buenos cristianos, pero el hecho, no está la palabra de Dios ni la oración para que la recordemos. Ay, cuando yo oraba. Ay, cuando Dios se manifestaba y cuentan, hasta le cuentan a los hermanos cuando vivieron, cuando sucedió, cuando pasó, pero viven del pasado y lo que Dios quiere es que vivamos boga mar adentro. Boguemos mar adentro. Los peligros, Dios está en la barca, porque Él no los dejó solos. Él estaba adentro, porque así dice la Biblia, que Él se subió y se fueron más adentro, ¿no? O sea, más para adentro. Y ya era demasiado tarde para pescar. Los pescadores saben que a las 4 de la mañana ellos tienen que salir porque los peces, hay algo en la marea que los peces están arriba. Y después de las 7 ya no puedes pescar nada porque todos los peces están debajo. Y ellos no empezaron a cuestionar. Lo que hicieron es bogar mar adentro, echaron la red y creyeron. Y Dios les trajo la multiplicación de todo. Lo acabamos de ver. 100 veces Dios te va a dar casas. 100 veces te va a dar todo, que es lo que Dios quiere que boguemos mar adentro. Hagámoslo, porque nuestra realidad de nuestra vida como cristianos es que un día nos vamos a presentar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo vamos a llegar? ¿Entregaste todo?
No lo entregaste, ahí sí no va a haber de que un vinito o una mordida para que me pases. Ahí va a ser todo transparente. Todo se te va a venir expuesto a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, a los ángeles, todos van a estar ahí y vamos a ser expuestos. Boguemos mar adentro. No mires con tus ojos, no miremos con nuestros ojos, miremos con los ojos de Jesús. Él dice bogar adentro, no nos conformemos, sigamos más y creciendo en la gracia. Yolita. Adelante, Yola, prende tu micrófono. Sí, bien, 81ª cosa que Jesús mandó guardar. Echen sus redes para pescar. Tenemos que guardar esto en nuestra mente. Echen, esto es muy importante. Lucas 5:4. Pedro objetó la orden de Jesús. Objetó la orden de Jesús. Es decir, le estuvo en desacuerdo. Como que no estuvo, ahora sí, de acuerdo con lo que Jesús le mandaba. Dice, de acuerdo a la lógica y a la naturaleza, era absurdo hacerlo, ya que los peces se esconden de la luz del sol y es imposible pescar a esa hora. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque no hay nada que sea difícil para Él. Por eso Pedro dijo, mas en tu palabra echaré la red. Como diciendo, va bajo tu responsabilidad. Va como tú me estás diciendo porque va a salir mal. Porque él se consideraba un conocedor, un experto en las cosas del mar. Y dice aquí, vayamos a hablar de Cristo a los que nos rodean. No en nuestras fuerzas y sabiduría, sino en el nombre de Jesucristo y conforme a su palabra. Porque muchas veces vemos que la gente es incrédula, que la gente es muy religiosa, muy apegada a sus costumbres y decimos, ella no me va a escuchar, él no va a entender lo que yo le diga. ¿Para qué voy a ir? Voy a perder mi tiempo, voy a perder mi dinero, mi gasolina. No, mejor no voy. Pero recordemos aquí que nuestro Señor Jesucristo le dijo al mismo experto en el mar, que era Pedro. Era un hombre que conocía todas las cosas que ocurrían en el mar, la hora exacta, todo, y lo vamos a ver más adelante. Mientras el Señor había estado hablando a la multitud desde su barca, Simón Pedro había permanecido sentado en el bote escuchando. Cuando terminó de hablar, le pidió que se internase mar adentro y que arrojase sus redes. Es como si hubiera dicho, deja de pescar conmigo y que ahora yo voy a pescar contigo. Dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Y así debemos de hacer, en tu palabra. No en mi palabra ni en mis fuerzas, sino en tu palabra, amado Jesucristo. Porque es Él el que va a hacer la obra a través de su Santo Espíritu, el que va a convencer de pecado, de justicia y de juicio a aquel que tú hables. ¿Sí? La frase, pero en la palabra echaré la red. Aquí dice, aquí exactamente nos está diciendo que no lo echaré yo por mi gusto, sino porque me estás mandando, porque me lo estás diciendo. Porque le dijo, si toda la noche hemos pescado, hemos estado aquí trabajando, toda la noche hemos estado atentos y no hemos pescado nada. Dice, pero en tu palabra echaré la red. Debemos de estar confiados
en que si Él lo dice, Él lo hará. Él hará la obra, porque ni siquiera es nuestra. La obra es de Él. Nosotros somos esos vehículos para llevarla, pero para llevar la palabra, para llevar las buenas nuevas. Pero el que hace la obra es Él. El que da el crecimiento es Él, ¿sí? Dice, pero en tu palabra echaré la red. Resalta que en un principio se había resistido. Eran pescadores expertos y pensaban que lo sabían todo sobre la pesca en el mar de Galilea. Y esto realmente así era. Era cierto, porque Pedro aclaró que habían estado pescando toda la noche sin haber recogido nada. Y él conocía. Pedro sabía la hora, la manera, todo el tiempo que tenía que estar ahí esperando. Incluso en este tiempo, los psicólogos utilizan mucho el que vayan a pescar, aquellos que son ansiosos, desesperados, aquellos que están pues inquietos, no saben ni en qué ocupar su tiempo, los mandan a pescar, porque ahí se van a calmar, van a ver el agua que se mueve lento, van a esperar el tiempo hasta que el pescadito, el pececito pesque la carnada, y eso lo utilizan mucho los psicólogos para terapia. Por algo la palabra de Dios nos dice aquí, echen sus redes para pescar, porque nos va a enseñar a tener paciencia para que Dios haga la obra, porque a lo mejor nosotros decimos, le voy a hablar de Dios, inmediatamente se va a convertir, inmediatamente va a abrir los ojos y abrir sus oídos y va a entender y se va a volver un gran ministro, una gran, ahora sí, una gran mujer para la obra de Dios. No es conforme al tiempo de Dios y conforme a lo que Dios vaya queriendo hacer en cada uno de nosotros, porque si nosotros entendemos, nosotros tampoco no fuimos fáciles para que nos convenciera el Señor. También fuimos huesos duros de roer. Pues bien, aquí dice, cuando el Señor Jesucristo le da una orden, no necesitas argumentar o discutir con Él con un argumento similar al que utilizó Pedro. Él no nos da mandatos imposibles de obedecer. No nos da mandatos imposibles. Dice, el versículo 6 nos presenta el resultado de aquel incidente, cuando lo hicieron y recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. No era posible contener tanto pez que habían atrapado, ¿sí? Que habían pescado. Era imposible contenerlos, eran demasiados. Yo creo que ellos se han de haber quedado todos con la boca abierta. Todos se quedaron con la boca abierta. No era el tiempo, no era la hora. Yo creo que ya ni tenían carnada, ya se la habían acabado. Sin embargo, la red estaba rompiéndose de tanto que tenía, tantos peces que estaban ahí, ¿sí? Dice, la pesca tuvo que llevarse a cabo bajo sus instrucciones. ¿De quién? De Jesucristo. No del mejor pescador que en ese tiempo estaba ahí, Pedro. No, era el mejor pescador de hombres, que es Cristo Jesús. Entonces, en esas instrucciones tenemos que estar, pues, bajo esas instrucciones, bajo las instrucciones de Cristo Jesús, porque somos pescadores de hombres, no de pescados materiales. Dice, aquí hay muchas lecciones para todos nosotros. La pesca es un arte. Uno tiene que ir a donde se encuentran los peces, utilizar la carnada adecuada, ser paciente, pero la lección importante que nos está enseñando es que tenemos que pescar de acuerdo a sus instrucciones. Dice, en esta ocasión la red se rompió.
Más tarde, en el libro de Juan, una red llena de peces no se rompió, porque recordemos que en ese tiempo el Espíritu Santo aún no estaba, ¿sí? Aún no llegaba a su vida. Dice ahí, la red del pescador nos enseña una verdad. En aquella ocasión no había red que pudiera contener a los peces, por la sencilla razón de que él todavía no había muerto y resucitado de los muertos. Y el evangelio consiste precisamente en esas dos realidades. La red que contuviera los peces debería ser una que estuviese basada en la muerte y resurrección de Cristo. En esta ocasión, aún no había tenido lugar la muerte ni la resurrección y la red se rompió. Es decir, se rompió y muchos se escaparon, vamos a decirlo así. Muchos peces se escaparon ahí, en esa, conteniendo tanto pez cuando echaron esa red, y eran tantos que se rompió y se escaparon muchos, como de alguna manera, algunas veces muchos se escapan, pero cuando tú ya recibiste al Señor Jesús en tu corazón, ya no va a haber escapatoria. Eso es ¿por qué? Pues porque ahora está nuestro Señor Jesucristo, pero a través de su Santo Espíritu. Después de su muerte y resurrección, el Señor les enseñó cómo pescar y entonces la red no se rompió. ¿Sí? Aquí lo dice, la red no se rompió. Cuando nosotros hablamos de Cristo Jesús, según sus instrucciones, la red no se va a romper. Aquel que el Señor Jesucristo pesque a través de las enseñanzas de Él, no se va a escapar, porque el mismo Espíritu Santo de Dios lo va a enamorar, lo va a convencer de que siga adelante, que siga avanzando, y que de alguna manera todas las cosas como lo que vimos, la dama, la fama, la lana, nos van a querer pues desviar, pero sea el Santo Espíritu de nuestro Dios el que nos regrese al camino, que nos regrese al camino para no perdernos, para no desviarnos. Y dice, y entonces la red no se rompió, en Juan 21, del 1 al 11. ¿Sí? Y lo debemos de creer. Si Él nos dice, echen la red y sigamos las instrucciones conforme Él nos la dio. Él nos las está dando. Ya todo está hecho, todo, solamente tenemos que seguir las instrucciones. Ya todo el trabajo está hecho. Él ha usado hombres de Dios que han hecho conforme al Espíritu de Dios la manera en cómo podamos echar esa red y no se escapen los peces. Literalmente podemos decir quiénes son los peces. Pues son todos aquellos que no conocen de Dios, todos aquellos que no saben que hay un solo Dios, porque uno se queda asombrado, piensa uno, no, ya todos conocen. Aunque ha avanzado en gran manera el Evangelio de Cristo, hay muchos que aún no conocen. Hay muchos que aún no saben que hay un solo Dios. La idolatría, que es una de las cosas que más aborrece nuestro Dios, pues sigue aún, y aún en los cristianos, fíjense, aún en los cristianos que se dicen conocer la doctrina, pues aún tenemos muchos problemas de idolatría, ¿sí? Bien, entonces dice, ¿qué dice que ahí debemos de hacer? En esa ocasión les dijo que fuesen a predicar el evangelio hasta los confines de la tierra, a todo hombre, a todo aquel que Dios ponga en tu corazón, el que vayas y le prediques. Y aún al que no ponga, no pongas tú en tu corazón, porque a veces sientes, no, pues dile de mí, háblale de mí, o háblale de Dios, Él es háblale de Cristo, y tú dices, no, si este ni va a querer oír, este es un hereje, este es una mujer necia,
pues aún a esos hay que hablarles. Es tu trabajo y no eres tú, sino es el mismo Espíritu Santo de Dios el que pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. No porque uno quiera que los demás sean salvos, porque de nosotros nada bueno sale. Es el mismo Espíritu de Dios el que nos insta, el que nos empuja a hacer las cosas buenas, porque de nosotros nada bueno hay. Dice aquí, Pedro confesó su fracaso. No había sido ni siquiera un buen pescador debido a su falta de fe. Cuando dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Sí, él mismo ahí reconoció, pues yo soy un pecador porque mi fe no ha sido la suficiente como para creer que aún siendo una hora fuera de contexto del tiempo que es el pescar, no creí. Y ya no había manera de cómo pues regresar el tiempo. Sin embargo, lo hice, pero como dudando, pues lo haré, pero tú vas a tener la responsabilidad. ¿Cuál fue su sorpresa? Que todo lo que él había pensado fue al contrario. Por eso él acepta, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Fue como si en realidad lo hubiera dicho, Señor, tú me llamaste a ser un pescador de hombres y he fracasado. Y regresé a pescar peces porque pensé que conocía mejor esa clase de pesca, ¿sí? Entonces, si había ido a pescar los peces, que él decía, este es mi trabajo. Para eso yo he estado toda mi vida, teniendo esa actividad, pero ni aún esa actividad, ni para eso soy bueno. Entonces ahí él doblegó su ego, su orgullo, ¿sí? Entonces dice, y acabo de descubrir que no es así. Y acabo de descubrir que no es así. ¿Por qué? Pues porque ni para eso soy bueno. Dice, apártate de mí, déjame solo. Soy un hombre pecador. Y así nosotros tenemos que hacer. Doblar nuestro orgullo, doblar nuestro querer, nuestro poder. Creemos que nosotros lo podemos hacer, que nosotros lo podemos llevar a cabo. No, debe ser bajo las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. No hablar de lo nuestro, sino de lo que Él ya tiene, de lo que Él hizo, de lo que Él dejó establecido, sus normas, sus preceptos, todo, porque todo, conforme a Él, todo se va a cumplir. Y conforme a Él, todo nos va a bendecir. ¿Sí? Aquí dice, deberías encontrar a otro del cual pudieses depender y estar seguro. Así le dijo. Dice, sin embargo, el Señor no intentó librarse de Simón Pedro e iba a utilizarle. Porque cuando nuestro Dios, que es misericordioso, porque cuando nuestro Dios nos ha puesto sus ojos en nosotros, Él nos va a capacitar. Él nos va a hacer verdaderamente útiles, porque pues con todo lo que le había hecho Pedro, de que lo había negado, y aún así, recordemos quién era Pedro. Era un hombre del vulgo, sin preparación, sin nada. Sin embargo, el Señor usó su vida. Y ahí vamos nosotros, todos, Fundación Emanuel. ¿A dónde está parada Fundación Emanuel? ¿De dónde nos ha sacado el Señor? ¿De dónde nos ha traído? Y de eso debemos de estar agradecidos, porque Él nos está usando para su obra. Él nos está llevando, echen las redes, y nos está dando instrucciones para que nosotros verdaderamente seamos pescadores de hombres. Nos creemos muy buenos allá en haber robado, allá en haber hecho cosas indebidas, el haber matado, el haber violado. Nos sentíamos muy buenos, pero ni aún en eso lo fuimos. Más en esto, en el que Cristo Jesús nos está llamando, nosotros ahí podemos hacer lo bueno, podemos hacerlo lo perfecto para Él, por Él y con Él.
¿sí? Entonces, dice, Pedro fue utilizado y esto deberías de encontrar a otro del cual pudieras depender y estar seguro, ¿sí? Sin embargo, el Señor no quiso librarse de Simón. Y esto también se aplica ahora a nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es reconocer que no somos muy buenos pescadores. Debemos reconocer nuestros fracasos y deslealtades. Y cuando nos acerquemos a Él, no nos echará del negocio de la pesca, ni nos tirará por la borda. ¡Qué maravilloso! Nos utilizará como instrumentos. Esa es una verdad alentadora para todos, porque siendo lo que fuimos, siendo escoria, siendo vergüenza para el mundo, para nuestra familia, ahora el Señor Jesucristo nos va a utilizar para ser pescadores de hombres para vida eterna. Dice, pero Jesús dijo a Simón, y nos dice a nosotros hoy, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Simón Pedro fue un pescador de hombres. Recordemos qué bien lo hizo en el día de Pentecostés. Ahí fue su debut. Ahí fue, ¿y de qué manera? ¿De qué manera? ¿Sí? Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Echando la red cuando nosotros queremos o cuando nuestro Señor Jesucristo nos está apoyando, nos está hablando, nos está diciendo? Lo estamos haciendo bajo sus enseñanzas o bajo nuestras propias enseñanzas. ¿Qué estamos haciendo? Pero Jesús, dice aquí, no lo desechó aún cuando todo esto lo hizo diciendo, pues lo voy a hacer, dice, en tu palabra, ay, bajo tu responsabilidad. La respuesta de Jesús a Pedro había sido ciertamente significativa. 3,000 personas vinieron a Cristo Jesús después de su primera predicación. Es que Pedro estaba pescando de acuerdo con las instrucciones y al tiempo de Jesús, no en sus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Confiemos entonces en el poder de nuestro Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Sí, es maravilloso lo que nos enseña esta parte. Es más fácil que los peces sean retenidos conforme la palabra de Dios, y es más difícil que se contengan si nosotros estamos hablando conforme a nuestra manera de pensar. Fácilmente se van a desviar. Entonces, nosotros reconozcamos que sí, que vamos a echar esas redes cuando Él nos indique, bajo sus instrucciones, bajo sus mandatos, para que entonces sea mucho más difícil para el enemigo desviarnos. Porque recordemos, nos gusta la dama, la lana y la fama. No digamos que no, a todos. Me gusta el dinero, a ti te gustan las mujeres, a todos nos gusta la fama, y si no nos cuidamos, y si no hacemos conforme a los mandatos de Cristo Jesús, conforme a como Él nos está dando las indicaciones, nos vamos a desviar. Pues todo esto lo tengamos en cuenta, todo esto lo tengamos en mente. Hoy es el día en que el Señor nos está hablando de esto porque lo necesitamos. Lo necesitamos para que, pues para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Porque al final en esa hermosa oración que oramos y como Cristo Jesús les enseñó a sus discípulos, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y nosotros estamos trabajando para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Pues adelante, gracias. Muchas gracias. Amén, bendito sea Dios. Y sí, todo esto está pues ligado, ¿no? Si vamos a seguir a Cristo, si vamos a dejar los pretextos a un lado,
si vamos a decidir dejarlo todo, entonces vamos a entrar en una aventura de conocer a Dios cada vez más, boga mar adentro. No hay límite. La vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo, y eso nos va a tomar la eternidad mientras estamos en esta tierra. Y de esa relación, de esa intimidad que tengamos con Él, vamos a empezar a ver milagros en la misión que Él nos ha dado, que se puede pues resumir en el propósito de los mandamientos de Cristo, que es evangelizar, discipular y enviar. Ese es el propósito para el cual nos está educando, como dijo Blanquita, nos está diciendo, mira, no hagas esto, haz esto, hazle así, hazle asá. Nosotros como padres educamos a nuestros hijos y les decimos, mira, compórtate así, no hagas acá, no hagas aquí, y les decimos, ¿por qué hacemos eso? Por el bien de ellos, porque queremos lo mejor para ellos. Bueno, lo mejor para nosotros es involucrarnos en estas tres acciones: ganar a otros para Cristo, discipularlos y enviarlos. Y no necesariamente, si tú decides seguir a Cristo, vas a dejar tu se llama trabajo o lo que estás o lo que haces. Desafortunadamente no se ha entendido el evangelio bien, porque pues durante casi un siglo el evangelio ha sido secuestrado por algunos profesionales, y uno piensa que seguir a Cristo es volverse un profesional y que uno tiene que ir a estudiar a una escuela y graduarse y recibir un título de pastor o de apóstol o de profeta, o como nos decía yo, la de ungido, ¿no? Que ya hay ungidos por todos lados. Con que no hayan arcángeles todo está bien, ¿verdad? Porque de veras ya no saben ni qué títulos ponerse, caray. Y muchos creen eso, que no, es que si yo decido seguir a Cristo, pues voy a tener que dejar mi país, mi casa. No es cierto. Eso lo decidirá Dios, y si Dios quiere que te vayas a la Patagonia o te vayas a Nueva Zelanda o sale o a donde Él quiera, Él te va a dar el gozo y te va a proveer de todo y va a ser lo mejor para ti. Pero si Él quiere que te quedes allí en tu casa, en donde estás, así es como va a ser pues también. A mí me encanta mucho el testimonio del suegro de mi cuñada, de la hermana de Blanquis, de la hermana gemela. Él ha sido mecánico ojalatero toda su vida, hasta el día de hoy sigue teniendo su taller. Cuando él escuchó el llamado, así como te lo estoy haciendo, porque yo voy a hacer una oración, 1 minuto nos va a tomar. Cuando él escuchó este desafío, decide seguir a Cristo, él pues dudó, dijo, pero es que si decido seguir a Cristo, ¿de qué voy a mantener a mi familia? Pues yo de aquí vivo, de aquí pago los gastos, no sé hacer otra cosa más que pintar carros, ojalatear carros, arreglar autos, no sé hacer otra cosa. Pero tomó la decisión, así como Pedro. Ok, lo voy a hacer, pero, y como nos explicaba Yola, pero la bronca cae sobre ti si las cosas no salen bien. Y le dijo, está bien, ok, decidió seguirlo. 1 minuto nos va a tomar, menos de 1 minuto. ¿Y saben qué? Dios le habló claramente por muchos lados, que su taller iba a ser su iglesia y su semillero de misioneros para enviar a todo el mundo. Y jamás se ha apartado. Claro, su taller es más grande ahora. Dios le dio inteligencia para mezclar unos químicos. Él fue el que inventó y patentó la pintura de los autos. Les hablo allá por los años 60, 70. Antes los autos tenían que pues cubrirlos antes de que los pudieran vender, y tenían que estar bajo techo porque el sol, la lluvia dañaba mucho la pintura de los autos. Él hizo una mezcla, inventó y patentó una pintura que no le hace daño el sol, ni la lluvia, ni el aire. Ahora sí que es lo que usan todas las pinturas de autos hoy, y se hizo millonario sin dejar su taller, y ha utilizado todo ese dinero
para ayudar a la obra de Dios y para enviar misioneros. Y bueno, ha hecho una labor increíble en muchas partes del mundo, y hasta el día de hoy él sigue trabajando sus 8 horas diarias en su taller como mecánico o jalatero. Pero decidió seguir a Jesús. Entonces, yo te lanzo este reto. ¿Es posible que Dios te quiera en otro lado o te quiera ahí mismo donde estás? El asunto es que Dios trata personal e individualmente con cada uno. Si tú ya decidiste seguir a Cristo, si tú lo estás siguiendo, no te va a hacer daño que hagas esta oración otra vez. Pero si tú lo has estado posponiendo y postergando y poniendo excusas, hoy es el día de que le digas allí en donde estás, cierra tus ojos para que no te distraigas con nada. Y dile estas palabras, dile en voz alta si puedes, y si no, díselo en tu mente. Señor Jesús, yo he escuchado hoy tu llamado a seguirte. Yo acepto. Yo el día de hoy, voluntariamente, decido seguirte por el resto de mi vida, cada día, mientras respire en esta tierra. Amén. Menos de un minuto tomó, pero esta decisión, a los que lo hemos hecho, ha cambiado nuestras vidas y somos la gente más feliz en el planeta Tierra. Si tú no lo habías hecho y lo volviste a hacer hoy, o lo hiciste por primera vez, te esperan aventuras increíbles. Y si tú lo habías hecho y te volviste para atrás, hoy empiezas otra vez desde cero. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Padre, te damos gracias por Jesús y por la vida en abundancia que preparó para nosotros, las buenas obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas, que podamos cumplir tu propósito de evangelizar, discipular y enviar a los que discipulamos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga. Les aviso, el próximo jueves no va a haber reunión por la Semana Santa. Entonces nos vemos primeramente Dios en 15 días. Este próximo jueves no hay actividad ni en la mañana ni en la ni en la tarde, porque es Semana Santa. Entonces nos vemos dentro de 15 días. Que pasen bonitas vacaciones. Pónganse al corriente con la Biblia, con la oración, y nos estamos escuchando, si Dios quiere, dentro de 15 días y en las actividades que hay en la semana. La única actividad que vamos a tener el lunes que entra es la reunión de internos y exinternos, porque ellos están de vacaciones permanentes, ¿verdad? Ellos no los dejan salir a tomarse su Semana Santa, pero de allí en fuera todas las demás no van a ver. Que Dios les guarde y nos vemos. Muchas gracias por haber estado aquí. Amén.